En principio quiero decirles que no vengo a desarrollar un tema, a compartir reflexiones. Tengo reflexiones sobre el tema de la educación y quizás quede para futuro, en algún momento, hablar de un nuevo paradigma, hacer análisis del sistema educativo, ver nuestras estadísticas educativas, ver finalmente cómo se financia la educación también en este país, porque hace tiempo que yo no encuentro por lo menos 3 grandes indicadores que suelen darnos la pauta del financiamiento y cómo está posicionado un país. Ellos son qué porcentaje de participación tiene la educación en el presupuesto nacional. Quizás con media carilla nosotros podríamos entender, pero últimamente nos está faltando esta información. O cuál es el costo por alumno, un indicador muy importante para evaluar la situación educativa de un país. O cuál es la participación en el PBI, en el Producto Bruto Interno, qué participación tiene el presupuesto educativo. Bueno, toda esta información que nos haría falta para definir una política educativa, o por lo menos para tener un diagnóstico de nuestra situación, no lo tenemos. Creo yo, no lo tenemos. En algún momento paremos la pelota, reflexionemos, ubiquemos este partido. Siempre fuimos claros en estos temas. Históricamente el radicalismo siempre fue muy definido en esto y trabajó sobre esa base. Bueno, yo hoy todo esto lo dejo para otro momento. Quiero reflexionar sobre cuestiones más filosóficas, si se quiere. Hace tiempo que se dice que nos está faltando una reflexión sobre la filosofía del radicalismo, su concepto de hombre, su humanismo, esos elementos clausistas que tienen desde el origen. Desde el origen, en Alem, sobre todo en Irigoyen, que pone las bases del partido y pone también las bases de una política educativa. Por eso la educación es el ámbito donde debe haber un espacio para una reflexión filosófica acerca de los fines. La educación, la pedagogía, siempre ha dedicado un capítulo importante al estudio de los fines de la educación, porque la pedagogía es una disciplina que de por sí tiene una esencia destinada a este enfoque. Para establecer una diferencia y lo que veamos por qué la pedagogía tiene el derecho y el deber de definir los fines de la educación, porque trabaja sobre el ser humano, porque es teleológica, porque tiene un fin, porque tiene un destino, diría Irigoyen. El destino del que hablaba Irigoyen. Entonces, la pedagogía tiene derecho y deber de tener un espacio para esta reflexión. Otras disciplinas no, por decirlo, para poner en el otro extremo. La sociología tiene la obligación de definir, de escribir, de dar elementos para la reflexión. Nosotros desde la educación tenemos que hablar de destino y de finalidad. Simplemente quiero dejar esto, es decir, traigo reflexiones para futuro, para que abramos debate al futuro. También quiero tener alguna reflexión sobre lo que yo llamo, es el alumno, pero lo tenemos que percibir como el sujeto de la educación. En medio de tanto debate hemos olvidado y perdido de vista que el esfuerzo debe ir destinado al sujeto de la educación. El sujeto de la educación, que es un sujeto, no solo un sujeto de aprendizaje, es un sujeto histórico, es un sujeto de comunicación, es el soberano del que hablaba Sarmiento. Educar al soberano. Entonces, esto nos hace reflexionar sobre justamente la construcción de ciudadanía desde el protagonismo del sujeto de la educación. Porque también esto hoy estamos flaqueando. Hoy estamos flaqueando. Justamente en medio de toda esta cuestión contemporánea, hemos perdido de vista ese protagonismo y ese sujeto
de la educación. Lo digo a esto con énfasis porque hay tanto debate sobre educación que van desde los números, las reivindicaciones gremiales, los contenidos, las horas, los días de clase, las horas, todo esto nos hace perder de vista que todo esto existe, la escuela existe, se creó el sistema educativo para formar al sujeto de la educación, que es el ciudadano, para nosotros republicano, ciudadano libre y democrático. Es el corazón de la democracia. Dos palabras sobre el docente, otro protagonista importante que no es el centro, ya lo vieron, pero sí importantísima la figura del docente. Bueno, acá también una reflexión. Yo creo que el partido hace tiempo que no le dedica una reflexión ni una palabra al docente argentino. Y lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer porque, por la importancia que le otorgamos a la escuela y a la figura del docente, y porque el docente argentino es un sujeto comprometido con el país, con la patria y la democracia. Lo es. Hemos perdido de vista porque ya no le hablamos, ya no lo visualizamos, pero a mí me parece que el discurso político tiene que tener una reflexión sobre esto. La escuela hacia adentro, en definitiva, es una situación laboral muy complicada. Hay un ambiente laboral insano en el sistema educativo argentino. Hay una escuela sobrecargada de funciones asistenciales que no correspondería a la escuela, si no fuera que la sociedad hace agua por todos lados, y si no fuera que es cierto que el aprendizaje necesita de un sujeto, de un alumno alimentado, descansado, menos conflictuado de cómo llega a la escuela. Bueno, sin embargo, esto nos está faltando también esta reflexión y esta necesidad de aligerar a la institución escolar de esas tareas asistenciales que debieran ser cubiertas por otras organizaciones de apoyatura, pero dejarle al docente limpito su tarea profesional de educar. El docente es una persona que llega a ocupar lugares porque tiene una carrera, tiene estudios, tiene profesión, ha hecho capacitación, ha hecho concursos que son de oposición y de antecedentes, y llegan así a transitar la escuela, digamos, la pirámide de su carrera docente. Sin embargo, allí están los vicedirectores de las escuelas argentinas atendiendo la provisión, el comedor, la cocina, el mate cocido que hay que hacer a los chicos. Todo es muy loable, pero ustedes comprendan que esto es en detrimento de su trabajo profesional. Entonces, políticamente nosotros debiéramos pensar esto y tener un mensaje y realmente atrevernos a pensar una escuela más dedicada a lo profesional y lo pedagógico y liberada de lo asistencial. Finalmente, hay mucho más que hablar, pero como radicales y como políticos, digamos, pensemos siempre en función de contexto. No hagamos políticas globales porque el país es extenso y las situaciones son muy heterogéneas. Entonces hay que ir otorgando, descentralizando y otorgando autonomía a las escuelas argentinas para que organicen desde allí y en su contexto las propuestas pedagógicas más flexibles. Es decir, la necesidad de contextualizar la educación en función de esas demandas y necesidades puramente locales. Bueno, finalmente, de todas maneras, no abandonemos un concepto nuestro muy desarrollado en el gobierno del doctor Ilia, el concepto del planeamiento, desarrollado y sostenido porque en ese gobierno ya sabemos nosotros que se trabajaba con la idea de un plan integral. No nos dio tiempo. Terminó todo abruptamente. Y el día que cayó el doctor Ilia, el 28 de junio aquel,
Tengamos presente nosotros que estaban en la ciudad de Buenos Aires los ministros de Educación de Latinoamérica para trabajar aquí con Luz Lleida Méndez, que es la persona que convocó al doctor Ilia, para que regenteara la educación básica, la educación primaria. Estaban reunidos los ministros de Educación de Latinoamérica en el marco de un plan de la UNESCO para trabajar la educación primaria. Y eso que estábamos bien en términos relativos frente al panorama americano. Dábamos bien, no es la situación de ahora, que con un 50% y más de pobreza, no quiero pensar cómo son las estadísticas de deserción y de analfabetismo en este país. Ya no tenemos estadísticas porque parece que mirarlas nos puede hacer mucho mal. Pero tendríamos que ir al encuentro de la realidad y saber que tenemos que, evidentemente, dedicarnos a estos temas. Yo sé que de pronto hablar de educación básica parece que uno no está poniendo el énfasis en todas estas cuestiones modernas, de avanzada, de grupos de excelencia. Bueno, no es que nos olvidamos de eso, pero con estos índices de pobreza nosotros tenemos que pensar realmente en que, lamentablemente, como allá al comienzo de la organización de este país, hay que volver a pensar en alfabetizar y en formar al soberano.